Buenas amigos, en este vídeo os vamos a enseñar en qué consiste el sistema de tracción que montan algunas motos de campo, de enduro, de cross, o esta moto que tenéis aquí de trial, por ejemplo, ¿vale? Esto es una Gazgate XT280, que lo que monta es esto que veis aquí, con esta parte trasera os lo pongo aquí en grande para que lo veáis. Este interruptor conmutador que veis aquí tiene dos posiciones, la posición, como veis, con unas nubecitas y gotas, ¿vale? Unas gotas de lluvia, y una posición en la que se ve un sol. Esto es lo que sería el modo mojado o el modo seco, por decirlo así, ¿vale? Ese modo seco, si nosotros seleccionamos el modo en el que está hacia la zona donde está el solecito, el modo seco, lo que hacemos con estas dos posiciones es variar el avance de encendido. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros cuando lo tenemos en ese modo seco, tenemos un avance de encendido óptimo, ¿vale? Para las óptimas condiciones. ¿Qué significa eso? Que el empuje del pistón, el momento de chispa, hará que el empuje del pistón, la fuerza con la que es empujado, es la máxima. ¿Y qué ocurre si tenemos un suelo que está mojado, ¿vale? Un suelo mojado o barro, tierra mojada, pues que la rueda trasera patinará, ¿vale? Tenemos en modo seco, tenemos las máximas prestaciones en el encendido, esa rueda patinará. Si lo ponemos en el modo mojado, lo que conseguiremos con el encendido es retrasarlo un poquito. ¿Qué ocurre cuando retrasamos ese avance de encendido, lo retrasamos un pelín, un poquito? Pues lo que hacemos es que ese pistón no vaya con la misma fuerza hacia abajo, tendrá menos fuerza de empuje, ¿vale? Hacia abajo, y ese cigüeñal transmitirá a la rueda con menos fuerza. ¿Qué ocurrirá? Pues que no patinará, ¿vale? En esa zona en la que se encuentre mojada, húmeda o como sea, no patinará la rueda como podría patinar en el modo seco. Eso es lo que ocurre con ese sistema de tracción que monta este tipo de motos. Y ahora bien, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros para demostraros cómo funciona ese tipo de sistema? Pues bueno, aquí como veis, ¿vale? Os muestro aquí un enfoque, tenéis toda la cablería conectada, ¿vale? De un osciloscopio que tengo aquí a mi izquierda, os lo voy a enseñar. Fijaros que este osciloscopio es de 4 canales, un pico de 4 canales, nosotros tenemos conectados 3 canales solamente, ¿vale? Y en este enfoque que os pongo, para que veáis a qué está conectado, podréis ver un cable azul que llega hacia el pick-up de lo que es esta moto. Ese pick-up, esa señal de pick-up, será la que informa a la unidad de CDI para el momento de chispa, ¿vale? El canal B, ese rojito que veis ahí, ese segundo canal, viaja por abajo y sube hasta aquí, hasta la bobina de primario, ¿vale? La bobina de alta, pero lo tenemos conectado con una agujita hacia la bobina de primario, para ver el momento en el que la unidad de CDI manda a la bobina de primario esa tensión, ¿vale? Ese corte de tensión, esa tensión, para hacer que en la de secundario se produzca la alta tensión y la chispa en consecuencia, ¿vale? Y en ese tercer canal, este cable negro que veis, que viaja por ahí y se coge aquí, esto que tenéis aquí, este cablecito que tenéis aquí, es el que llega hasta la pipeta, es el cable de alta tensión hacia la bujía, ¿vale? Este cable, ¿vale? Esta pinza que tenéis aquí abraza el cable y lo que veremos, gracias a ese atenuador, al fin y al cabo, que es lo que monta este cablecito en el osciloscopio, veremos la señal de chispa, el momento en el que el secundario manda para que se produzca esa chispa, esa alta tensión. Lo que vamos a hacer es arrancar la moto y vamos a ir al osciloscopio, a la pantalla del portátil, que os la voy a poner aquí en grande ahora cuando arranquemos la moto, para que veáis qué es lo que ocurre cuando nosotros pulsamos hacia el modo lluvia o hacia el modo seco. Bueno, ya hemos arrancado la moto, ¿vale? La hemos dejado arrancada con el aire cogido, ya lo hemos quitado para que se mantenga un ralentí estable, ¿vale? La moto ya se mantendrá en ralentí estable. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a la pantalla del ordenador y ver qué es lo que ocurre con el osciloscopio. El interruptor que tenemos aquí del sistema de tracción, quiero deciros que está en el modo seco, ¿vale? Luego lo conmutaremos a modo mojado y veremos qué es lo que ocurre. Nos vamos a la pantalla del osciloscopio y fijaros que, bueno, tenéis aquí en el canal A, que es el canal azul, la línea azul, es la señal, como ya os digo, del pick-up, que es la que recibe la unidad de CDI para el momento de chispa. El canal B, que es la señal roja, esta que tenéis aquí en pantalla, que veis aquí, es la que tenemos de primario de la bobina de alta, ¿vale? Esa bobina de primario que se carga
y se crea una autoinducción en la bobina de alta del primario al secundario, que es la línea verde, ¿vale?, para que se produzca esa chispa. La chispa se producirá en ese cono que veis aquí de la línea verde. Si podemos mantener más o menos quieta, fijaros ese conito que se crea aquí, ¿vale? Ese es el momento de chispa que se produce en nuestra bujía. Nosotros lo que vamos a ver con esto es entre la señal del pick-up y la señal, ambas señales de primario y de chispa del secundario, qué es lo que ocurre tanto en modo seco como en modo lluvia. Fijaros que ahora mismo está en modo seco y lo tenemos la señal como la tenemos, lo ponemos en modo lluvia y fijaros cómo la señal se ha unido un poco. Incluso el motor de la moto cambia de sonido porque el avance se está retrasando, lo que es el encendido está sufriendo un retraso. Le ponemos otra vez en modo seco, fijaros cómo el motor, no sé si se escucha o se aprecia, pero la alegría del motor es diferente, ¿vale? El ralentí se estabiliza mucho más, ¿vale? Os voy a poner una regla para que lo veáis. Antes de nada, fijaros que en este momento aproximadamente tendremos la chispa, estamos en modo seco, y voy a seleccionar la regla en este momento del pick-up, ¿vale? Fijaros que lo tenemos en modo seco, lo cambio a modo lluvia y mirad cómo la señal se une. ¿Qué es lo que ocurre? Que existe un retraso en el encendido. Lo pongo en seco y de nuevo lo llevamos a la postura en la que estaba. Llevamos la señal de encendido a sus óptimas condiciones. Y bueno, ese es el funcionamiento de este sistema de tracción, en este caso, en esta GasGas TXT 280.